Bueno, nada, hoy un día ¿Qué día? con muchas decisiones del gobierno nacional. Estaba por decir un día particular, pero no es un día particular, No. porque es una serie de medidas que ya viene llevando adelante el gobierno nacional. En este caso quizás suena con más fuerza o con algo de... o la resonancia se ha hecho oír en distintos puntos del país porque estamos hablando de la Dirección Nacional de Vialidad. Y el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad lo confirmaba el mismo Manuel Adorni. Cuando vos tengas, Majo, si querés, escuchamos lo que decía Adorni esta tarde, algo que se venía anticipando y que lo terminó confirmando el vocero presidencial hace algunas horas nada más, ¿no? Hace algunas horas nada más. Dame lo que decía Adorni. Les queríamos comunicar que el presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana en el boletín oficial, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, más conocida como Vialidad Nacional, y también de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional. La CNRT se elimina también, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Dirección Nacional de Vialidad, todos estos organismos relacionados a la cuestión vial, a las rutas, a la seguridad vial. Todo esto se elimina, no existe más. A partir de mañana va a estar publicado en un decreto, va a estar el detalle también de ese decreto de cómo va a funcionar de ahora en más. Y creo que tenemos en comunicación telefónica representantes de los trabajadores, Aldo Ayala, de la Dirección Nacional de Vialidad, de la delegación aquí de la provincia de Misiones. Aldo, ¿cómo te va? Germán Galarza te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, sí le podríamos decir, ¿no? No te quise decir buenas noches por eso, justamente. Bueno, ¿ya estaban en estado de alerta ustedes? ¿Cómo estaban, digamos, cuando recibieron la noticia o cuando hablaba Adorni, en realidad, para todo el país? Sí, en realidad, a ver, hoy temprano, a la mañana, hicimos un pequeño acto donde en reclamo al decreto que tanto venía hablando el ministro Sturzenegger, ¿no? Lastimosamente, bueno, en horas de la tarde, con la conferencia de prensa que dio el vocero Adorni, lo terminó confirmando. Así que bueno, estamos todos a la expectativa de qué dirá el decreto, más por una cuestión de lo que somos los empleados del organismo, ¿no? Te hago una pregunta más, Aldo, y después hablo con la mesa acá, con Sergio, con Chado también. ¿Ustedes todavía no saben, digamos, el alcance de la decisión? Es decir, si se van a quedar sin laburo o no, ¿o eso ya se lo confirmaron? No, desconocimiento total. Desconocimiento total. En un momento se hablaba de que la planta permanente pasaba a disponibilidad, el resto de los contratos en cesantía, y eran todos supuestos. Claro. Te llevaban a una incertidumbre total. Aldo, buenas noches. Sergio Pérez Llobet te saluda. Dos cositas. ¿Ustedes tenían la información o suponían que iba a pasar lo que pasó hoy a la tarde, que sorprendió a todo el mundo ese decreto? Por eso la movilización de hoy al mediodía. Y preguntarte, Aldo, bueno, vos tenés muchos compañeros ahí, lo conversábamos recién antes de salir al aire. ¿Cuántos de esos compañeros no votaron a este presidente pensando en un futuro mejor, en un país que se venía mejor, y de repente los deja sin trabajo? Sí, justamente es un trabajo que hablo con otros gremios de otros organismos estatales, viste, que muchos apostaron a este gobierno sin darse cuenta que se demonizó al empleado público. Entonces me parece que nuestra tarea es tratar de charlar con cada uno de ellos para tratar del futuro volver a recuperar lo que estamos perdiendo. Aldo, ¿de cuántos empleados hablamos en la delegación Distrito 14, ¿no? Aquí de la delegación. Distrito 15. 15, de la delegación. ¿De cuántos hablamos? Estamos hablando de 140 agentes. 140 agentes. Que de confirmarse las sospechas de ustedes, se quedarían sin laburo. Y esperemos que no. No les Esperemos llegó, que no. El telegrama no les llegó.
Aldo, ¿no? No. Nosotros, a ver, esto arrancó en marzo, cuando el administrador general, en una reunión con los distintos gremios que nuclean a Vialidad Nacional, le comentó del trabajo que venía realizando el ministro Sturzenegger, que hablaba de la disolución de Vialidad, ¿no? Y bueno, a raíz de todos estos meses averiguando y demás, bueno, se fue acrecentando ese decreto y sonó mucho más la semana pasada cuando salió en un conocido diario a nivel nacional, que prácticamente cuando se publica en ese diario, a los pocos días se concreta. Aldo, Adrián Machado te saluda. No sé si tuviste oportunidad de observar también la intervención del ministro Sturzenegger, justamente pletórico de felicidad, anunciando la medida y diciendo, esto es la contraparte de los trabajadores de Vialidad en este caso, diciendo que el presidente lo va a recibir y agasajar a él y a 200 invitados por todo este trabajo realizado por las facultades delegadas que vencen mañana. Mira, en particular yo apagué esa parte del televisor. Está bien. Yo estaba mirando para precisamente informarme y ver qué podía hablar con los compañeros, pero sinceramente me dolió mucho ver la cara de felicidad de una persona cuando en el fondo hay muchísimas familias. Somos 5.200 en Vialidad a nivel nacional. Ni imagino lo que debe ser el INTI, lo que debe ser el INTA o los otros organismos que fueron alcanzados ahora. Y la verdad que ponerse feliz porque muchas familias pueden quedar sin trabajo es indescriptible el grado de maldad. Aldo, ¿cuál va a ser la medida? Obviamente esperar el detalle en la publicación en el boletín oficial, en el decreto del presidente, que seguramente en las próximas horas estará, pero ¿y después qué medidas tomar, digamos? Y por lo pronto estamos charlando entre los compañeros vía mensaje y ver mañana en asamblea qué decidimos. Y no sé qué más decirte, la verdad que la incertidumbre, lo que pueda decir, nos deja a todos en silencio. Nosotros, una cosita, Juan, Aldo, acá lo hablamos antes de salir al aire también, las funciones, pero me gustaría que nos cuenten un poco el trabajo que realizan ustedes, porque es de vital importancia para el cuidado de todos, al fin y al cabo. Sí, a ver, por ejemplo, te voy a hacer un pequeño comentario, viste que también me dolió hoy. Bueno, por suerte salió el reclamo en muchos medios, pero dolía leer los comentarios de la gente, ¿no? Viste, que te dicen, uy, las rutas están destrozadas. Te comento, dentro de Vialidad hay una oficina que se llama Evaluación de Pavimentos, ¿no? Entonces son unos muchachos que prácticamente se recorren caminando la ruta nacional con una regla, viendo el ahuellamiento que se va produciendo y otras observaciones que puede ir teniendo en la ruta, ¿no? A raíz de eso se hace todo un informe, después se hace toda una proyección para luego enviar a Buenos Aires, que es lo que le digo a todos, Dios está en todo lado, pero atiende en Buenos Aires, lastimosamente nosotros es así. Y después de eso Buenos Aires determina si se ejecuta o no se ejecuta. Nuestro trabajo inicial se realizó. Después dependemos de Buenos Aires, si ellos ven, si ellos aprueban y la forma en corregir lo que se viene produciendo. Todo eso lleva un tiempo. Ponete a pensar que antes de que asuma este gobierno ya había un montón de cosas para reparar, corregir, y todo eso prácticamente se planchó. Imagínate en estos 2 años que prácticamente no te daban ni artículo a todos los informes que se mandaban.
Claro. Aparte de nosotros, justo a colación de lo que decís, lo venimos tratando seguido y es un tema que está en agenda a partir de la semana pasada que todos los gobernadores del país decidieron presentar un proyecto de ley, 2 en realidad, donde hablan justamente del incumplimiento que el gobierno nacional hace de la utilización de parte del impuesto a los combustibles líquidos que justamente debería ir para la reparación de rutas nacionales y no lo hacen y se lo confiscan. Claro, a ver, ese impuesto surgió en el año 2001, cuando ya en ese momento quisieron convertir a Vialidad Nacional en un ente residual. Entonces, en el Senado se logró derogar ese decreto y a partir de ahí se generó ese impuesto para con ese impuesto realizar que vaya a Vialidad y se realicen las obras de mantenimiento y conservación. No. Y ese dinero, estos últimos tiempos, directamente quedó en la Nación. Claro, no sabemos para dónde fue, ¿no? Al destino no fue, digamos, es el planteo de los gobernadores también. Claro, lo que dicen, no se ocupa para las rutas, no nos lo dan a nosotros, realmente una confiscación, pero arbitraria, y justamente es algo de lo que se está hablando, y está muy en boga a lo que comentabas, a colación de lo que estabas comentando. Bueno, Aldo, quiero agradecerte, seguramente vamos a estar charlando en las próximas horas, obviamente, porque todos estamos a la expectativa de saber qué dice el detalle, el articulado del decreto que va a publicar en el Boletín Oficial el Gobierno Nacional, con la firma del presidente Milei y el ministro desregulador, después de la fiesta seguramente. Sí, seguramente, ¿no? Así que te quiero agradecer muchísimo y nada, mucha fuerza para vos y todos tus compañeros también en este momento. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a la mesa, y bueno, que tengan muy buenas noches. Igualmente, hasta luego. Aldo Ayala, delegado de trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad.